Mi madre me echó de casa y tomó mi herencia, y ahora que me volví rico, me pide perdón. Siempre tuve una relación tumultuosa con mi madre. Al principio me trataba bien, pero después de que mi padre falleció en un accidente mientras me llevaba a la escuela, comenzó a tratarme de manera completamente diferente y empeoró con el paso de los años. El tema en el que más insistía era mi deseo de convertirme en artista y ganarme la vida con ello. Siempre criticó mi elección y afirmaba que no me llevaría a ninguna parte y que no era lo que mi padre habría querido para mí. Durante toda la secundaria, tuve que ocultar que seguía trabajando y estudiando para seguir una carrera en esta profesión. Cada vez que encontraba material de dibujo en mi habitación, lo tiraba, lo rompía frente a mí y me gritaba. Fue difícil progresar de esta manera, pero siempre intentaba esconder mis materiales. Estudiaba fuera de casa o cuando ella se iba de lujosos viajes a otros países con dinero que no sabía de dónde sacaba. Sin embargo, al terminar la secundaria y cumplir los 18 años, mi madre finalmente me dio la noticia que cambiaría mi vida. Dijo que tenía que irme de casa, ya que no iba a mantener a un adulto que no sabía lo que quería de la vida. Acepté y solo quería mi parte de la herencia de mi padre, que él dejó específicamente para que pudiera ir a la universidad. Entonces, me informó que todas esas lujosas vacaciones a lo largo de los años se habían financiado con el dinero que mi padre había dejado para mí, y ahora solo quedaban un poco más de $3,000 de una herencia que originalmente era de más de $200,000. Después de gritar y discutir durante horas, le pedí que al menos me diera esos $3,000. Ganaba lo mínimo en mi trabajo anterior. Eventualmente, pude abrir una cuenta bancaria con la ayuda de algunos servicios sociales de mi estado, lo que me permitió conseguir un trabajo con contrato. Aún no ganaba lo suficiente para vivir muy bien, pero era suficiente para alquilar un apartamento. Como no tenía mucho más que hacer aparte de trabajar, decidí dedicarme por completo. Presenté proyectos e ideas. Trabajaba de domingo a domingo, haciendo muchas horas extras, hasta llegar a un punto en el que había ascendido 3 puestos en tan solo 4 años. En ese punto, ya había comprado una casa pequeña pero cómoda cerca de mi trabajo. Durante ese periodo, recibí una llamada de un número que no conocía y, para mi sorpresa, era mi padre. Estaba llorando, pidiéndome mi dirección y diciendo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Al principio, no quería recibirlo en mi casa, pero luego pensé que tal vez se trataba de algo relacionado con mis abuelos, así que preferí escuchar lo que tenía que decir. Ese mismo día, mi padre y mi madre llegaron a mi puerta con una sonrisa que nunca antes había visto. Entraron en mi casa y se sentaron en el sofá. Todo esto mientras seguían sonriendo hasta que finalmente dijeron lo que querían. Dicen que mi padre se involucró en deudas importantes que no podía pagar y lamentablemente tuvo que vender la casa para poder pagar al banco. Además, también fue despedido y no tenía dinero guardado. Pregunté qué tenía que ver yo con todo esto, y fue entonces cuando mi madre dijo que, como ella me había criado, esperaba que les permitiera vivir en mi casa mientras yo viviría en mi jardín, en una vieja cabaña que ellos habían traído, y que solo podría pagar $500 por semana para vivir allí. Simplemente reí, y les dije que esperaba que estuvieran bromeando, pero por supuesto, no lo estaban. Después de eso, solo hubo discusión. En su mayoría consistió en que yo gritaba, diciendo que era absurdo que siquiera consideraran que haría algo por ellos después de todo lo que había pasado con ellos, y que debían salir de mi casa de inmediato, lo cual hicieron, pero no antes de decir que regresarían. No sé si estoy en lo correcto o si debería darles mi casa, pero para ser honesto, todo esto me parece muy injusto.